Andrés Manuel López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard ponen en su lugar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tras haber rechazado sin fundamento alguno vuelo proveniente de México. ¿Realmente había pasajeros con coronavirus a bordo? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano desconocido, una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de comenzar con el video, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Como ya sabemos, el coronavirus no se ha convertido solamente en un problema pertinente de nuestro país, puesto que sabemos que como tal, en muchos países individualmente están pasando esta crisis a su modo y claramente esta situación genera bastante pánico y bastante paranoia en demasiados líderes alrededor del mundo. En estos días ha trascendido la noticia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el cual de manera deliberada y autoritaria cerraba todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y aéreos hacia su país, en lo cual no hay ningún problema porque como tal él es el mandatario de ese país. Sin embargo, también ha trascendido una noticia muy específica en la cual se ven inmiscuidos mexicanos en todo este embrollo. El presidente Nayib Bukele ha cancelado y ha prohibido todo aterrizaje de aviones en los aeropuertos de su país y sobre todo un vuelo proveniente de nuestro país, propiedad de la empresa Avianca, el cual, según palabras de Bukele, tenía consigo más de 12 casos confirmados de coronavirus, para lo cual no ha dejado entrar a este vuelo a su país. De esta manera, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hacía este anuncio y refrendaba la paranoia que se está viviendo alrededor de este asunto del coronavirus, al menos en El Salvador. Y cuando el 11 de marzo la OMS declaró que era una pandemia, inmediatamente nosotros declaramos alerta naranja y prohibimos el ingreso a extranjeros a nuestro país por 21 días y todas las clases y eventos masivos quedaron suspendidos. En ese momento nos declaramos el país en cuarentena. El 13 de marzo declaramos alerta roja y el 14 de marzo la Asamblea Legislativa, solicitud nuestra, aprobó el estado de emergencia. Y el 15 de marzo, ayer, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto de estado del régimen de excepción, que restringe garantías constitucionales únicamente para salvaguardar la vida de las personas. Tras este aviso, la empresa de aeronáutica Avianca Centroamérica agregaba lo siguiente en su cuenta de Twitter: agradecemos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por darnos la información y alertarnos sobre los pacientes con COVID-19, intentando abordar el vuelo de Avianca 431 proveniente de la Ciudad de México hacia El Salvador el día 16 de marzo del 2020. Y continuaba: gracias a eso se evitó poner en riesgo a la tripulación, los pasajeros y a más personas. Hemos cancelado ese vuelo y estamos continuamente trabajando con las autoridades de El Salvador y demás países para mejorar los protocolos de sanidad de las operaciones aéreas. Y la cosa no terminó ahí, puesto que el mandatario salvadoreño arremetía contra el gobierno mexicano, contra el presidente Andrés Manuel y también con las medidas de salubridad que se están llevando a cabo en nuestro país, y escribía lo siguiente en su cuenta de Twitter: le ruego que tomen medidas drásticas y contundentes ante esta pandemia. México es un país muy grande y así debería de ser su responsabilidad. De lo contrario, en 20 días el epicentro de la pandemia no será Europa, sino Norteamérica. Dejen de ver esto como algo normal, por favor. Estas eran las palabras del mandatario salvadoreño Nayib Bukele,
personaje el cual cuestionaba y criticaba directamente al gobierno mexicano, porque según este personaje no estábamos haciendo nada en absoluto, y también esto no satisfacía ninguno de los caprichos de este presidente, porque como tal México no está cerrando todas las vías aeroportuarias, marítimas y terrestres, porque como tal el doctor Hugo López-Gatell ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Una pandemia es mucho más complicada y las medidas para poder mitigar y eliminar esta pandemia son mucho más complejas de lo que parecen. No solamente se limita a extremar todo movimiento de ciudadanos en cualquier país. Más adelante veremos la respuesta del doctor Hugo López-Gatell y cómo es que de una bofetada con guante blanco le deja calladita la boca al mandatario salvadoreño Nayib Bukele. No tenían antecedente alguno de haber tenido síntomas compatibles con COVID. Segundo, nunca habían tenido, por lo tanto, razones para hacerse la prueba de COVID, lo que hacía imposible que se hablara de casos confirmados. Y tercero, debido a que ellos viajaban con un cubrebocas, se desató el mal que hemos estado señalando, que es el pánico. ¿Por qué digo esto? Porque desde el inicio de la epidemia, y en mucho como parte de esta reacción de temor, esta reacción de respuesta de ansiedad ante la incertidumbre, se ha tenido la expectativa de que uno de los mecanismos posibles para controlar la transmisión del virus pudiera ser el cerrar las fronteras, pudiera ser el impedir el trasiego de personas o el trasiego de bienes a través de los países, ya sea por vía aérea, por vía terrestre o por vía marítima. Esto no es posible sin causar un daño de consecuencias imprevisibles, posiblemente descomunales, a las sociedades. Porque en el momento en que no se permite la movilidad de las personas, se paraliza la sociedad. Y al paralizarse la sociedad, se amenaza la posibilidad de tener insumos para la vida diaria, comida, ropa, herramientas, insumos de salud, entre muchísimos otros. Y es por esto que desde hace mucho tiempo, desde los años 90, la Organización Mundial de la Salud, con el respaldo de la comunidad global e incluso del Foro Máximo de Concertación Política Global, la Organización de las Naciones Unidas, planteó los principios rectores del Reglamento Sanitario Internacional. Y uno de ellos, desde mi punto de vista, el central, y de manera específica el Reglamento Sanitario Internacional vigente, señala que esto debe hacerse procurando no interferir con la movilidad de las personas y el comercio internacionales. Y esto no es ni un capricho, ni un elemento que no haya sido revisado, al contrario, es algo que fue exhaustivamente revisado durante los casi 10 años que duró el proceso de reflexión y aprobación del Reglamento Sanitario Internacional. En este momento, pareciera que el mundo ha entrado en una fase de enorme desconcierto de la sociedad, desconcierto de sus liderazgos políticos, y se están tomando diversas decisiones que, si uno hace un análisis cuidadoso y frío, se da cuenta que guardan poca relación con reflexiones de sus comunidades científicas y técnicas. Instituciones que han gozado por muchos años, por décadas, de prestigio internacional y también nacional, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, por mencionar solo algunas regiones, en América Latina también, parecieran hoy sucumbir a la presión de esta dinámica sociopolítica, sin que uno encuentre, a pesar de búsqueda directa y exhaustiva, una reflexión organizada entre la apreciación
basada en evidencia del fenómeno y las decisiones políticas al respecto que finalmente se toman. Cierro con esta idea señalando, tenemos todavía la oportunidad de tomar decisiones organizadas. Tenemos todavía la oportunidad de implantar los distintos elementos del repertorio de intervenciones de contención, de mitigación, de escalamiento hospitalario, de reorganización de los servicios de salud, de comunicación de riesgos, de higiene básica que nos permitan contender en México con las siguientes fases. Sin embargo, todo este drama no terminó ahí, puesto que el canciller mexicano Marcelo Ebrard arremetía en contra del mandatario salvadoreño, respondiéndole de tajante manera directamente en su cuenta de Twitter, y escribía el canciller mexicano, y cito: señor presidente, verificamos a los pasajeros del vuelo de Avianca y puedo confirmarle que están sanos. La autoridad sanitaria no encontró coronavirus, incluyendo a los 12 jóvenes salvadoreños que portaban cubrebocas. Sé que le dará mucho gusto, saludos cordiales. A lo que de manera apresurada respondía el mandatario Nayib Bukele: secretario, es imposible que en una hora hayan hecho exámenes de COVID-19 a las 12 personas cuando, de habérselos hecho todos al mismo tiempo, hubiera tenido que esperar 7 horas por los resultados. No entiendo su afirmación de que no han encontrado ningún enfermo por coronavirus. Si de esta manera el canciller Marcelo Ebrard arremetía por última vez contra el mandatario centroamericano, presidente Bukele, el vuelo de Avianca que menciona se canceló porque se suspendieron todos los vuelos a San Salvador. ¿Podría usted compartirnos cuáles son los 12 casos de coronavirus que menciona y dónde se confirmaron? Es lo más responsable en este y en cualquier otro caso. Y al final, de una manera muy ardida, y el presidente Nayib Bukele le terminaba por, entre comillas, responder al canciller Marcelo Ebrard, y cito: otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la justicia salvadoreña acusado por corrupción al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos hace unos días. Mientras tanto, el tema que nos atañe. Y pues sí, ciudadanos, tremendo aquelarre que se armó en Twitter entre el canciller Marcelo Ebrard y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, los cuales desde su punto de vista estaban en lo correcto. Sin embargo, no se confirmó en absoluto que los 12 pasajeros del vuelo de Avianca hacia El Salvador estuviesen contagiados con coronavirus. Sin embargo, las cosas no quedaron ahí para el gobierno de nuestro país, puesto que el presidente Andrés Manuel ya le respondió al presidente salvadoreño Nayib Bukele y lo ha dejado en su respectivo lugar, le ha callado la boquita y lo ha dejado como un total paranoico y exagerado sobre esta situación del coronavirus y sus extremas e innecesarias medidas para controlar esta pandemia mundial. Lo de el presidente de El Salvador lo respetamos mucho y no vamos a polemizar. Nosotros ya definimos una política en esta materia que conduce el sector salud. No vamos a actuar confrontándonos con nadie. Desde luego, enfrentar el coronavirus significa también respetar los derechos humanos, garantizar los derechos humanos, no caer en discriminación. ¿Sí? Eso no. Cuando empezó lo del coronavirus, acuérdense, ¿sí?, ya no querían permitir el desembarco de turistas en Cozumel. Yo di la instrucción que bajen, porque ¿cómo los van a tener en un barco, en un crucero que ya llevaban 2 puertos que no los dejaban? Eso es violatorio
de los derechos humanos. Esto es discriminatorio. Además, si había problemas, si estaban infectados, pues había que sacarlos para curarlos, para atenderlos. Esto es pero elemental, no puede caerse en la paranoia. En esos extremos no estoy haciendo referencia al caso de El Salvador. Yo tengo muy buena amistad con el presidente de El Salvador. ¿Sí? O sea, son políticas que ellos llevan a cabo y nosotros respetamos. En el caso de los que se queden aquí con nosotros, tienen toda la protección y la atención. Si están infectados, aquí los cuidamos, ¿sí? Sean del país que sean. ¿Sí? Es fraternidad universal y se demostró además de que no había problema, pero si hubiese habido enfermos, los curamos aquí. O sea, es un derecho elemental, pues, del ser humano, a ser atendido en cualquier parte del mundo. Y bueno, como menciona el presidente Andrés Manuel, es verdaderamente inhumano negarle el acceso a cualquier persona de cualquier nacionalidad simplemente porque esté enfermo, porque como tal, esto no se trata de fronteras, no se trata de nacionalidades, se trata de una comunidad mundial que tarde o temprano se verá envuelto en toda esta situación. El presidente Nayib Bukele presume que en su país no hay ni un caso de coronavirus confirmado. Sin embargo, si de eso se tratase, tarde o temprano, desgraciadamente, en todos los países del mundo llegará la pandemia, porque como tal está considerada una pandemia a nivel mundial. Y no son medidas que se deban llevar a cabo en todos los países. Él menciona que como tal, en Italia, en Francia, en España, en China, han tenido que cerrar muchísimos restaurantes y lugares públicos en su totalidad porque ya hay muchos casos de coronavirus presentados en la población, pero recordemos que en Latinoamérica y más en específico en nuestro país el caso no es de esta manera, puesto que la pandemia llegó en diferentes tiempos a diferentes regiones del mundo y en México estamos en el perfecto momento para poder aplicar las medidas que ya se están llevando a cabo, como cerrar escuelas, lanzar recomendaciones y una mediana cuarentena para la mayoría de la población en nuestro país. Sin embargo, como estamos viendo en pantalla, ¿a qué altura decidieron los gobiernos cerrar todas las escuelas y extremar estas medidas que se podrían considerar algo alarmantes y en todo caso un tanto innecesarias en sus primeras fases de la pandemia? Aquí vemos cómo es que Italia, después de 4,000 infectados y 150 muertos, decidieron llevar a cabo estas medidas. Respecto a España, fueron 2,300 infectados y 55 muertos. En lo que respecta a Francia, 2,300 infectados y después de 48 muertos llevaron a cabo las medidas que ya estamos llevando a cabo en nuestro país. Y en lo que respecta a México, después de 82 infectados confirmados, 0 muertos y 1 resucitado, es cuando ya estamos llevando a cabo estas medidas. Es decir, las fases de dicha pandemia no son las mismas para todos los países, porque como tal, México, El Salvador y en general toda América Latina no tiene el nivel de contagiados que tiene Estados Unidos, Italia, Francia y sobre todo los países europeos, porque como tal, en primer lugar, ahí fue donde se desarrolló mayoritariamente esta pandemia y se extendió alrededor del mundo. Pues así está la situación, ciudadanos, inclusive los que pensábamos amigos del gobierno de la Cuarta Transformación ya están revelando quiénes son y directamente se están quitando la máscara y están dejando ver realmente a qué intereses están sirviendo. Una lástima que el presidente salvadoreño Nayib Bukele, que pensábamos que estaba a favor de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador y que hace escasos meses había afirmado que teníamos un lujo de presidente. ¿Acaso ya habrá cambiado de parecer el presidente salvadoreño después de que México le inyectó más de 30 millones de pesos a la economía salvadoreña? ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece este ataque
ataque cínico, déspota y traicionero por parte del presidente Nayib Bukele. ¿Creen que las medidas que esté llevando a cabo en su país sean extremistas, radicales, innecesarias y paranoicas? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor regálenos un like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like a todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!